Bien, habíamos comentado en nuestra reunión anterior un artículo de un tal Jean-Louis Deotte, citado por Fuckelman en conversaciones, un profesor Deotte de la Universidad de París 7, cuya tesis doctoral estuvo dedicada al museo y que publicó muchos trabajos sobre estética, sobre perspectiva, el museo, la fotografía, el cine. Y recientemente me enteré que falleció Deotte ya en el 2018, no sabía. Y en este artículo, ¿no? que nos comenta Fuckelman, eh, en nuestro encuentro de agosto comentamos sobre cómo la perspectiva, el museo o el concierto de sala representaban una suerte de invención que modificaban la relación de las personas con el mundo de la representación. ¿No? Incluso también creo que hicimos alguna alusión a ciertas sí, dispositivos que tenían esta cualidad de modificar esa relación que mantenemos con lo que nos aparece representado en el mundo. Y nos queda pendiente justamente referirnos hoy a cómo Deotte considera el cine y a la fotografía como medios de reproducción del arte. Y aquí Deotte hace bien en un texto de Walter Benjamin. Fíjense cómo estamos haciendo una labor intertextual, ¿no? Porque vamos del texto de Fuckelman al de Deotte, del de Deotte a Walter Benjamin, vamos como introduciéndonos en estas escrituras. Y bueno, Deotte cita a Benjamin en un artículo que se llama La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Muy interesante ese artículo de Benjamin, que es un análisis del aparato cinematográfico hecho, este análisis, imagínense, en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Donde se transmite la noción de aparato como algo que hace aparecer a un sujeto estético que hasta ese momento no existía. Bien. ¿Qué tal, Silvina? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Recién estás? acabo de llegar, vine Bueno, corriendo. acá ¿Cómo recién están? comenzamos. Hace unos minutos comenzamos ya. Buenísimo, buenísimo. Bueno, cuando Benjamin utiliza la noción de aparato, la utiliza en consonancia con lo que a partir de Levi-Strauss nosotros conocimos como una relación con lo simbólico. Levi-Strauss ahí analizaba la función del mago, terapeuta, salvaje, ¿no? Que impone sus manos sobre la persona enferma, eso que nosotros podemos interpretar, ¿no? Con Levi-Strauss como una relación simbólica. Ahora quisiéramos que aparezca un mago y que y ponga las manos en Totó y le haga salir la fiebre, así. Estaríamos agradecidos si pasara eso, no nos importa si es mago, si un mago de la tribu, un chamán, que se le vaya la fiebre. Bueno, el Benjamin justamente vincula esta relación simbólica con la relación que tiene un operador de cine con el cuerpo, porque ahí dice que en este caso, en la operación simbólica terapéutica del mago, hay una curación, por supuesto, pero
aun cuando el operador de cine está a distancia de los cuerpos, digamos, ya no tiene esa distancia que tiene el mago, que es de una cercanía, es una distancia que de todos modos tiene efectos. Está a distancia de los cuerpos el operador de cine, pero desde allí de algún modo penetra en los cuerpos. Y ahí lo que nos transmite Benjamin es que el aparato es esta técnica que se vincula con los cuerpos, así como lo hace un cirujano, que aún estando a distancia penetra en los cuerpos, ¿no? El cine de alguna manera produce un efecto sobre el cuerpo. Y el cine, sobre todo, es distinguido por de Otte, en este artículo que estamos referenciando, el cine como una técnica que viene a sintetizar todas las técnicas, volviéndolas amables, dice de Otte, que el cine de alguna manera sintetiza las técnicas vigentes y a esas técnicas no las vuelve más amables. Es como una técnica superior que no solo hace síntesis de todas las técnicas ya existentes, sino que de algún modo el cine representa una técnica que puede prepararnos para las técnicas que están por venir. Yo recuerdo, por ejemplo, fines de los años 60, haber visto una película basada en un cuento de Ray Bradbury, creo que era Fahrenheit 451, estoy hablando del año 68, 67, y en la película mostraban una casa con un televisor en la pared gigante y nosotros decíamos wow, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Como una cosa absolutamente insospechada. Bueno, fíjense cómo pasaron 55 años y ahora tenemos esas pantallas colgadas en nuestras paredes, esas pantallas gigantes y en cualquier lado. Claro, porque ahí de Otte lo que comenta es, el cine puede prepararnos para las técnicas que están por venir. Habría como hay una relación de aprendizaje en esto que muestra el cine. Y de alguna manera de Otte dice que la gente va al cine, o en este caso ahora miramos el cine desde nuestra casa, influye en el comportamiento de las personas con relación a estas nuevas técnicas. Por ejemplo, él cita algo muy interesante y es cómo ciertos comportamientos colectivos mutan con relación a un aparato que es el cine. Y por ejemplo, puede notarse una diferencia de comportamiento de los parisinos en especial o de los franceses en general antes y después de la Segunda Guerra Mundial en el modo de caminar. Él dice, no se caminaba de la misma forma antes y después. ¿Por qué? Porque entre tanto llegaron a Francia todos los films de Hollywood y muchas actrices y actores americanos mostraron desde la pantalla cómo caminaban los americanos. Y esto hizo mutar un modo de caminar en París. En este sentido, de Otte dice que el cine representa como una máquina extraordinaria en nuestra vida. Y no es inevitable que se tome el modelo, los gestos y la postura de la cultura dominante, ¿no? Teniendo en cuenta que la cultura dominante en ese momento, y aún hoy, en cierta dimensión, es la cultura americana, ¿no? Bueno, sobre cómo un aparato puede hacer aparecer un gesto, un modo de transitar, de Otte también menciona algo bastante singular, y es la aparición, fines del siglo XIX, la aparición del pasaje parisino. El pasaje parisino que se construye en París, justamente fines del siglo XIX. Estos pasajes urbanos, yo no recuerdo si aquí guardé algunas fotos para ustedes,
son como unas calles interiores. Sí, a ver, acá tengo algunas imágenes. Esperen un segundito que voy a pasarlas al escritorio y vamos a mostrarlas. Voy a compartir pantalla con ustedes y coméntenme si pueden observar. A ver, estas imágenes. Bueno, no sé si ven el escritorio. Bueno, ¿se ve la imagen? Sí, Miguel, ¿Pueden ver sí. la imagen? Se ve bien, sí. Ah, bueno. Bueno, acá tenemos un ejemplo de estos pasajes parisinos que son calles interiores, fíjense qué interesante, ¿no? Que pasan a ser techadas, ¿no? Con una estructura de vidrio y hierro. Aquí tenemos una litografía, un grabado de otro pasaje parisino, fíjense, la calle con una cúpula de vidrio, y aquí otro pasaje, Jouffroy, ¿no? Donde la gente entra. Ustedes verán que es como si fuera el precursor, este pasaje, esta callecita techada. Fíjense, aquí también tenemos el techo de vidrio y hierro, como precursores de lo que nosotros conocimos como las galerías también, ¿no? Que a su vez las galerías son precursoras de los shoppings. Y me acuerdo de una época que ir a pasear a la galería era todo un acontecimiento, ¿no? Al menos aquí en Belgrano todavía quedan galerías en Belgrano, no sé si en Villa Bosch o en Ramos Mejía, donde está Mariela, donde uno iba y era todo un acontecimiento, pasear, hacía paso lento, recorrer la galería, entrar y salir y dar varias vueltas, ¿no? Todo un evento. No parece que fue en la prehistoria, pero no pasó tanto tiempo. Bueno, les decía, de estos pasajes parisinos que son una novedad total en ese momento. Imagínense, París hasta principios del siglo XIX no estaba, en muchos lugares no estaba pavimentada, entonces era muy difícil salir a caminar, porque llovía, había barro, era peligroso además. Entonces, estos pasajes urbanos, ¿no? Estas calles interiores que se construyen, iluminadas por los techos vidriados, ¿no? Un vidrio ahí que le da una tonalidad al pasaje muy particular, también alumbrado con iluminación a gas, que era una novedad también. Es un acontecimiento, ¿no? Un acontecimiento tan importante. Usted parecerá, bueno, ¿qué importancia puede tener que vidrie en una calle? Bueno, pero tan importante este acontecimiento que transforma el estatuto de lo colectivo. Lo que era colectivo en general, el vivir en conjunto, digamos, hay una configuración del colectivo en términos de multitud, una configuración distinta en la que deviene un sujeto colectivo que, fíjense qué importancia tiene, porque este sujeto colectivo se vuelve tema para la poesía, porque están los pasajes vidriados, la gente caminando lentamente, los poetas en el café, escribiendo y inspirándose en esa multitud que aparece como un fenómeno nuevo también, esa multitud que camina, que pasea. De hecho, mucho de la poesía de Baudelaire está inspirada, ¿no? en la contemplación de este sujeto colectivo nuevo que aparece y que produce una cierta sorpresa. El paseante, ¿no? El paseante afuera en la calle, ¿no? El comportamiento del paseante, ¿no? Lo que los franceses llaman, acá se los pongo en el chat, el flâneur, ¿no? Que es el paseante.
que nace dentro del pasaje urbano. Ahí se gesta el paseante, ¿no? Y aparece esta deambulación colectiva, ¿no? De la multitud, y la personal, esta deambulación del paseante, la aparición de este nuevo personaje, ¿no? De un nuevo gesto, una nueva marcha, la del paseante. Incluso, fíjense qué curioso, porque en ese momento lo que se pone de moda, paseando, es una marcha muy lenta, así con los brazos, ustedes verán algunas pinturas, algunas fotografías, con los brazos atrás y la gente paseando en un ritmo muy lento. De hecho, les digo, incluso se llega a caminar a la velocidad de una tortuga. Es más, se había puesto de moda sacar a pasear a las tortugas en ese momento, justamente para ir, ¿no? Con esa marcha paseando. O sea, el acento está puesto en una locomoción extremadamente lenta y soñadora, ¿no? O sea, ustedes imaginen ahí la multitud caminando lentamente y en una suerte de ensueño individual y colectivo. Se está en el mundo del ensueño ahora, pero de un ensueño colectivo. Y esto es muy importante porque también se genera una suerte como de nueva fantasmagoría, como en términos de ensueño colectivo. Fíjense, los pasajes urbanos, las estaciones del transporte público, las termas públicas, ¿no? que aparecen en Freud mencionadas muchas veces como indicación, las termas públicas, los museos, o sea, pasan a ser casas del sueño colectivo, porque aparecen lugares donde la gente se concentra. Eso noten ustedes que cuando aparece el transporte ya que a caballo o luego a vapor en la ciudad, también nos encontramos con un fenómeno totalmente inesperado, que es la gente viajando sin conocerse en un transporte, sin dirigirse la palabra, lo cual es una novedad también, eso. Bien, entonces, esto que parecería banal, ¿no? Que es del plano arquitectónico, sin embargo, permite la aparición de nuevos comportamientos. Justamente en Colombia estuve charlando con una profesora de ciencias sociales que vino a hacer su tesis acá a la UBA de doctorado, y que su tesis justamente está relacionada con la función del espacio y cómo el espacio va constituyendo lugares de poder, además, ¿no? De dominación, de acuerdo a cómo se configure ese espacio en los centros urbanos sobre todo. Entonces, pasaje urbano, ¿no? Permite la aparición de nuevos comportamientos, nuevos modos de ser en conjunto, nuevas singularidades. Por ejemplo, la prostitución en París, en este momento de la aparición del pasaje, se presenta de manera más visible e intensa, como un producto del pasaje también. Pero sobre todo me interesaba subrayar y acentuar junto con Deote cómo este aparato, que es el pasaje urbano, ha permitido generar una fantasmagoría colectiva. Asimismo el shopping, en la actualidad o desde hace tiempo, los centros comerciales, y cómo eso va generando una suerte de comportamiento. De hecho, les cuento también sobre Colombia. Estando en la costa, en Barranquilla, una colega amiga me comenta que varios centros comerciales allí están gerenciados por una empresa que se llama Viva. Y me contaba que Viva, no hace mucho tiempo, organizó una jornada de reflexión invitando a psicólogos, asistentes sociales, sociólogos. ¿Por qué? Porque se había repetido en varias oportunidades el suicidio de adolescentes en el centro comercial, arrojándose de lo alto, ¿no? de algún lugar
Entonces esta empresa, preocupada porque ese fenómeno se estaba repitiendo, bueno, organizó una jornada de reflexión para ver qué se podía pensar respecto a este fenómeno. O sea, fíjense cómo hay también el espacio, el centro comercial, el shopping, ¿no? Genera también una fantasmagoría colectiva. Recuerdo que aquí en Buenos Aires, hola Paula, ¿qué tal? Aquí en Hola, Buenos Aires, Miguel. ¿cómo están? En Bien, Buenos Aires, bien. el shopping del Abasto, quizás algunos de ustedes lo conocen, empezó a ser el centro de reunión de ciertas tribus y clanes de adolescentes, ¿no? Y a generar ciertos comportamientos con relación al centro comercial. Bueno, esto venía a cuento de la referencia que hace Deotte, haciendo pie en Walter Benjamin, respecto a cómo estos aparatos, que pueden ser pasajes urbanos, cierta arquitectura nueva, generan una fantasmagoría, una suerte de ensueño colectivo que no es inocente, no es inocente. Y lo digo en qué sentido. Benjamin justamente dice que estas casas del sueño colectivo, esta especie de ensueño colectivo en el cual la gente queda capturada, está en la matriz, ¿no?, de los lugares de producción de grandes relatos que han surgido después y que permiten entender el mundo de los años 30 como un mundo en el cual el totalitarismo generalizado aparece en Europa. O sea que acá, fíjense, hacen una vinculación con este ensueño que generan los lugares que se van construyendo, este ensueño colectivo, con la producción de grandes relatos que están vinculados al totalitarismo en Europa, sobre todo al nazismo en ese momento, ¿no? De hecho, hace poquito estaba viendo un video de un discurso de Hitler antes de ganar las elecciones en una especie de, vamos a decir, tinglado centro deportivo, cantidad de gente, muy impresionante la imagen, ¿no?, que creo está vinculada a esto que nos comenta Benjamin, como, bueno, estas casas del ensueño después van generando quizás que alguien pueda dirigirse a ese ensueño, que alguien pueda orientarse a capturar ese ensueño desde un lugar totalitario, ¿no? Entonces, se trata de comprender cómo una arquitectura, una forma de urbanismo, ¿no?, por el hecho de esta estructuración mecánica, puede estar en el origen de estas ideologías totalitarias de las cuales la humanidad no ha logrado despegarse. De ahí el tema del despertar, ¿no?, de la necesidad de un despertar, esta idea de que la humanidad de repente sueña un sueño colectivo, mortífero, del cual es necesario salir de algún modo, salir dialécticamente. Bueno, respecto a los aparatos, también nos hace pensar en Freud, ¿no?, cómo Freud recurrió a esta idea de un aparato cuando piensa el aparato psíquico. Y pensamos en esos modelos freudianos que justamente toman su paradigma en la fotografía, por ejemplo, ¿no?, pues un dispositivo técnico en términos de óptica para entender la percepción, pero también para entender cómo en la percepción podría haber luego una instancia de inscripción, de registro, ¿no?, una memoria que registre, una película que registre. O sea que Freud, de un modo aproximativo, también acerca esta idea de un aparato fotográfico que permite comprender y pensar el aparato psíquico. Y sobre la fotografía, me parecía interesante comentarles algo que menciona Deotte al final de su charla. Los invito a que después, en algún momento cuando tengan tiempo, vayan hacia el final de la charla, cuando aparecen las intervenciones del auditorio, porque ahí le hacen una pregunta a Deotte de cómo piensa la cuestión de la desaparición con relación a lo que sería en ciertas situaciones un único modo de aparecer
y el rol que puede jugar ahí la fotografía. Interesante para nosotros porque ahí menciona a las madres de Plaza de Mayo, de Ote, en esta conferencia en París, ¿no? Menciona, por un lado, esta técnica y política inventada por los nazis, que se llamó Noche y Niebla, ¿no? Una política de Estado que inicialmente no fue la liquidación masiva, la desaparición masiva de pueblos enteros. No, no alude al genocidio de judíos, sino a algo distinto, una política de terror que inventaron los nazis contra los resistentes a la política de Estado, que son particularmente peligrosos. Entonces, ¿qué es lo que proponía esta técnica inventada por los nazis? Crear una situación de aislamiento total del individuo, que se lo secuestra, ¿no? Se lo chupa, en los términos que nosotros conocemos aquí en la época del terrorismo de Estado, sin que nadie sepa si está muerto o vivo. Fíjense, este estatuto como una suerte de técnica, ¿no? Como una suerte de psicopolítica, que tuvo tal éxito, fíjense, que fue retomada por ¿quiénes? Por los franceses. Esta técnica de secuestro y desaparición de personas fue retomada por los franceses durante la Primera Guerra de Indochina y después en la Guerra de Argelia. Y se hacía desaparecer a la gente, a menudo por vía aérea, centenas de miles de hombres y mujeres considerados peligrosos, combatientes de la resistencia armada, ¿no? Contra el colonialismo francés en Túnez, por ejemplo. Y miren ustedes qué hacen los franceses: exportan esta técnica a América Latina. Es una técnica que fue exportada por los franceses a América del Sur, especialmente a Argentina, pero no en el 76. A mediados de los 60, a mediados de los años 60, la Armada francesa, que tenía excelentes relaciones con el Estado Mayor argentino, formaron a los escuadrones de muerte. En ese momento, mediados de los 60, los franceses, bueno, interesante. Y ahí comenta de Ote, bueno, cómo las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, justamente en esa lucha y en ese pedido de los queremos con vida, ¿no? La fotografía aparece como un recurso muy importante para visibilizar lo que pretende hacer desaparecer. Lo que se pretende hacer desaparecer, hacerlo visible a través de la fotografía, ¿no? Y de hecho recuerdo que también Página 12 durante muchos años, varias décadas, todos los días sacaba una fotografía conmemorando el día de la desaparición de algún militante o alguna persona que hubiera corrido la suerte de la desaparición durante el terrorismo de Estado. Sobre la imagen fotográfica, una acotación más, y ya voy dejando por aquí, que a mí me parece muy interesante, y es el comentario que hace Roland Barthes diciendo que la fotografía recoge una interrupción del tiempo, a la vez que construye un doble de la realidad. O sea, la fotografía interrumpe el tiempo y construye un doble. Entonces, la imagen capturada pasa a ser así una suerte de evidencia de la muerte también, bajo la forma de un haber sido, que va ligada a la aparición o a la elaboración del doble en la imagen fotográfica. Yo, una reflexión también que tengo en esta época en la cual nosotros estamos tan capturados y captados por la fotografía
y la fotografía ha pasado a ser un recurso que todos tenemos en nuestras manos, ¿no? Y hay una proliferación de imágenes, ¿no?, que se multiplican. Mi reflexión es que me parece que estamos como nunca antes en la historia, en una época en la cual hay un sistema que tiende a invisibilizarnos, y creo que las personas tendemos a poner en imagen algo que nos concierne como un recurso para, bueno, contrarrestar esto que el sistema propone, que es volvernos invisibles. Y cuando digo volvernos invisibles, sobre todo me estoy refiriendo a que el sistema no propone lugares donde se escuche lo que tenemos para decir. Creo que cuando no se escucha lo que tenemos para decir, uno de los efectos es invisibilizarnos. Entonces, al menos si no se escucha lo que tenemos para decir, y acá estoy siendo Fukelmaniano, al menos si no tenemos manera de encontrar lugares donde se quiera escuchar lo que tenemos para decir y lo que queremos decir, al menos hagamos visible esta imposibilidad. Entonces, de ahí la proliferación de las imágenes que se multiplican de una manera infinita en este momento, pero que según Barthes también nos conectan con la muerte, bajo esta forma de un haber sido y bajo la forma de la aparición del doble. Bueno, si les parece, hacemos una pausa de 5 o 10 minutos y volvemos para comentarios que ustedes deseen aportar, para conversar, ¿sí? Detengo la grabación por si sale alguna ocurrencia clínica. Bueno, bárbaro. Bárbaro.